Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa, y hoy tenemos un invitado muy especial. Aquí está con nosotros Tomás Esper. ¿Cómo estás? Hola Ariel, muy bien, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Cómo no, bueno, yo soy argentino, porteño, soy graduado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en Política Educativa también en la Universidad de Londres y actualmente estoy cursando la maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Al mismo tiempo trabajo como investigador y consultor en Política Educativa para un centro de investigación de la universidad, aquí mismo en Columbia, y bueno, también algunos otros proyectos de investigación por aquí y por allá. Trabajé por más de 6 años en educación en Argentina, primero en el gobierno nacional, luego en un gobierno local, en el gobierno local más grande de nuestro país, en La Matanza. Y bueno, es un poco lo que he hecho hasta ahora y a lo que me dedico, la educación. Qué interesante. Sabes que cuando hablamos de educación me acuerdo una cosa. Hace, creo que 10, un poquito más, 10, 12 años, yo todavía vivía en Buenos Aires. Y trabajaba para una compañía que estaba basada acá en Washington, D.C. Y resulta que me tocó un viaje, recuerdo que fue en julio, volé de Buenos Aires creo que volé Miami, después Miami y Washington. Y bueno, digamos, en julio en Buenos Aires hace mucho frío. Entonces, como corresponde, no recuerdo exactamente, pero supongamos que yo estaba con un jean, una camiseta, una camisa encima y una campera importante. Volé de Buenos Aires, Miami, D.C. Llegué, digamos, al mediodía, llegué a la mañana, fui a la oficina directo, dejé las cosas, mi valija, toda en la oficina, y el mediodía salí a almorzar con una compañera. Bueno, nada, fuimos a almorzar, normal, tranquilo. Recuerdo que esta chica era una persona muy, muy formada. Académicamente creo que tenía su maestría, estaba haciendo una segunda maestría. Era una persona académicamente brillante, digamos, había estudiado en Estados Unidos y tenía mucha, mucha formación. Entonces, nada, venimos hablando, chit chat, nada importante. Hasta que, bueno, me bajo del carro, obviamente dejo la campera, y en la oficina no me había dado cuenta que hacía tanto calor porque la oficina tiene aire acondicionado y es un ambiente cómodo. Pero cuando me bajo del carro, siento el calor de julio, por más que Washington no es Florida, no deja de ser caluroso. Entonces, nada, empiezo a caminar del parque y fuimos a caminar al restaurante. Y ella me pregunta, me dice, ¿pero por qué estás tan sudado? Digo, bueno, lo que pasa es que yo vengo de Buenos Aires y no me cambié y bueno, estoy con mucha ropa. Me dice, pero ¿Argentina no queda en el sur? Sí, sí, claro. ¿Y pero no es que cuando tú más al sur vas, más calor hace? Bueno, sí. Bueno, el mismo impacto que les pasa a ustedes me pasa a mí. Yo no podía creer que una persona con tanta formación académica, tan inteligente, me haga una pregunta tan básica, tan elemental como entender cómo funciona el mundo. O sea, y entonces, bueno, se me ocurre, le digo, mira, te explico, si tienes razón, pero cuando pasas el Ecuador, ¿te refieres al país? No, bueno, entonces le explico un poco cómo funcionan los continentes. Cómo funcionan los hemisferios, mejor dicho. Bueno, le explico cómo funcionan los hemisferios, cuando pasas en la línea de Ecuador la temperatura cambia. Y lo que me llamó la atención de esto es, en general, cómo es posible que una persona llegue a ese nivel académico sin tener estos conocimientos que yo entiendo que son básicos, elementales y que lo sabe un niño de primaria en Argentina. Digamos que esto fue, como dije, hace 10, 12 años, una persona que había estudiado hace muchos años y probablemente esto haya cambiado en este país. Pero creo que lo interesante, y lo interesante de lo que está pasando es entender un poquito cómo funciona, primero qué es, segundo cómo funciona la educación obligatoria, y tercero sería bueno entender, que nos ayudes un poquito más a entender cómo se compara con otros países, puntualmente con Latinoamérica. Entonces, bueno, para empezar un poco esta entrevista contigo, me gustaría que me cuentes un poquito qué es la educación obligatoria. Bueno, para comenzar me gustaría hacer un mínimo de historia de este país, de Estados Unidos. Como sabemos es un país federal compuesto por 50 estados, además del Distrito de Columbia y Puerto Rico. Eh, y en la Constitución de los Estados Unidos, en la distribución de responsabilidades y poderes, los estados no se dieron
al gobierno federal la responsabilidad en educación. Por ende, cada uno de los 50 estados dentro de este país es responsable de su sistema educativo, es el principal responsable de la educación. Así establece la Constitución. Por ende, las leyes que regulan la educación en Estados Unidos deben respetar esto. Y lo digo también porque la Constitución de Estados Unidos ha sido modelo para muchas de las constituciones que han seguido América Latina, por ejemplo, la Argentina. Al día de hoy, la estructura académica, como se llama dentro del sistema educativo de Estados Unidos, está compuesta por 4 niveles. El nivel inicial, es el jardín maternal y sala de 4 y 5 años, lo que ya se considera justamente nivel inicial, o pre-K. Luego la educación elemental o la primaria, cuya estructura puede ser de 6 u 8 años. Y luego el high school, que dependiendo si la primaria es de 6 años, vamos a encontrarnos con un junior high school de 3 años y un senior high school de otros 3 años. Pero si la primaria es de 8 años, la secundaria será la high school únicamente de 4 años. Posteriormente tenemos la educación superior, por supuesto, que puede ser los colleges universitarios de 4 años o los college associates degrees, que son de 2 años. Y me contabas que, digamos, que este es un país dividido por diferentes estados, por lo cual cada estado tiene su regulación. Sí. Sin embargo, me gustaría entender, digamos, cuando uno habla en general, habla de la educación en Estados Unidos. Sí. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ves entre estados y por qué crees que no hay una regulación federal? Bueno, para empezar, algo que me faltó decirte antes es cada uno de estos estados determina la cantidad de años de educación obligatoria, que suele rondar entre los 4 o 5 años, donde inicia la educación obligatoria, es decir, el pre-K, hasta los 16 o 18 años. ¿Sí? En general, son 12 años como mínimo de educación obligatoria, en algunos estados 14 años. Luego, cada estado suele tener, por un lado, la Agencia Estadual de Educación y al mismo tiempo un board de educación compuesto por distintos actores locales. Y estos boards de educación, como por ejemplo el de Nueva York, el de California, el de Texas, por nombrar algunos estados grandes, el de Florida, todos los estados tienen un board, determinan el currículum, determinan los estándares para la formación docente, determinan muchos de los programas que se implementan dentro de cada uno de los estados, que están compuestos luego por distritos educativos, cuyo tamaño varía enormemente. Uno puede pensar en distritos urbanos, suburbanos, rurales. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es el distrito educativo más grande, con más de 1.100.000 estudiantes, pero hay distritos educativos con puñados de miles de estudiantes e incluso menos. ¿Por qué esto es así? Bueno, justamente creo que uno tiene que referir a esto que te comentaba al principio, que es cómo se constituye Estados Unidos en este acuerdo de federalismo y de competencias que se distribuyen entre los estados y la nación. Luego, la variación al interior de cada uno de los estados es muy grande. Cómo cada uno de los sistemas se organiza tiene una independencia que hay que mirarlo caso por caso. Lo que sí podemos, si se quiere pensar un poco más de los últimos 15 o 20 años, cuáles fueron los esfuerzos del Estado, del gobierno federal en llevar hacia una cierta unificación, hacia unos contenidos mínimos que sean compartidos por todos los estados. Esta anécdota que vos traías a colación antes, y te preguntabas con buen tino, bueno, uno quiere creer que esto no ocurre largamente, yo querría creer lo mismo, pero al mismo tiempo el gobierno federal, su principal preocupación se ve reflejada en lo que son los Common Core Standards. Los Common Core es una iniciativa del año 2010, si yo no estoy equivocado, para que haya una univocidad de criterios en los contenidos mínimos, o mejor dicho, en las capacidades mínimas que todos los estudiantes deben tener al finalizar cada año académico. ¿Sí? Los estándares
establecen aspiraciones mínimas, por decirlo de alguna forma. Pero a su vez estos Common Core únicamente son en inglés para la lectoescritura y la comprensión escrita y oral, y en matemática. Claro. Por lo cual el resto de las asignaturas de alguna forma tienen como un segundo orden de prelación, de prioridad. Y estás hablando de Common Core. ¿Cómo lo relacionarías con el tema del financiamiento de las escuelas? Bueno, me permito hacer otra vez un poquito de historia. Dale. En Estados Unidos, en el año 83, 1983, hubo un informe que fue muy importante que se llamó Una nación en riesgo, una necesidad imperiosa de reformar la educación, A Nation at Risk en su eh, título original, que fue el resultado de una comisión encargada por el gobierno de Reagan en aquel entonces, para hacer un diagnóstico general de la educación en el Estado, en el país, perdón. El resultado fue muy decepcionante y alarmante, por eso este llamamiento a una reforma urgente del sistema educativo. A partir de allí, estamos ya a mediados de la década del 80, donde el neoliberalismo a nivel global y en educación toma cada vez más fuerza, y se empiezan a generar movimientos, dentro del cual Estados Unidos es pionero, de lo que se llama el outcome-based education, es decir, la educación a partir de los resultados. Y esto se empieza a traducir a que las escuelas van a tener que demostrar que rinden, o los estados van a tener que demostrar que su performance a través de tests estandarizados a nivel nacional y a nivel estadual. Entonces empieza a desarrollarse una lógica de atar el rendimiento escolar al financiamiento. El financiamiento como un incentivo para la reforma, o bien como un requisito, como una obligación que los estados deben tomar tomar determinados cursos de acción para acceder al financiamiento. En Estados Unidos, el financiamiento educativo se compone aproximadamente un 9% es de parte del gobierno federal, alrededor de un 43-44% de los estados y el resto a nivel local. Fue en el año 2001 con una muy famosa ley que se llamó No Child Left Behind de la administración de George Bush, donde por primera vez o muy en forma directa el resultado en cada uno de los estados de los exámenes estandarizados va a estar atado al financiamiento que reciben. Y este financiamiento es tanto para el funcionamiento regular de las escuelas como para programas especiales, tanto con los English Learners, con educación especial, programas de infraestructura, sueldo docente. Y eso continúa hasta el día de hoy. Luego de esta ley de No Child Left Behind, vamos a tener en el año 2009 una ley que va a funcionar en paralelo, que es Race to the Top. Es una ley impulsada por Barack Obama en el marco del proyecto de estímulo, un paquete de estímulo de leyes para salir de la crisis financiera de 2008, en donde este es un grant competitivo, un mecanismo que se utiliza mucho en Estados Unidos, en el cual los estados o los distritos al interior de los estados aplican a un grant de financiamiento, en el cual deben cumplir determinados requisitos para poder acceder a dicho financiamiento. ¿Podemos decir entonces que Sí, compiten los estados entre sí? sí, sin ningún lugar a dudas. A distintos niveles y en distintos casos. Pero, por ejemplo, este grant no es un grant universal, no es un grant al que pueden acceder todos los estados. Race to the Top distribuyó más de 4 billones de dólares y accedieron 23 estados y el Distrito de Columbia. Y tiene como objetivo, o tuvo como objetivo, mejor dicho, que los estados presenten un plan en el cual debían mostrar un determinado progreso de sus estudiantes en los exámenes estandarizados que tomaban. Hice una pequeña pausa porque hay algo interesante entre Race to the Top y No Child Left Behind, que es cómo se evalúa el progreso de los estudiantes. La ley impulsada por la administración de Bush evalúa todos los años
o mejor dicho, mira para los tercero, cuarto y quinto grado, por decirlo así, cómo le va cada año a ese estado. Es decir, cómo le fue en 2002, en 2003, en 2004, en tercer grado, ¿no es cierto? Mientras que Race to the Top va a seguir a la misma cohorte de alumnos, va a hacer un seguimiento de lo que se llama longitudinal, que es bastante diferente, porque uno así tiene más probabilidades de poder hacer alguna aseveración de un progreso real de la misma cohorte de estudiantes. Mientras Claro. que en el otro caso, cuando vos mirás siempre tercer grado o cuarto grado, estás tratando con cohortes diferentes de estudiantes con la variabilidad que eso implica, ¿no es cierto? Pues sabes que te estoy escuchando y me viene a la mente lo siguiente, digamos. No puedo evitar, soy un profesional de marketing, eso es lo que hago para vivir. Y uno de los grandes lugares comunes que caemos es en intentar medir todo y definir ciertos KPIs, ciertas variables que nos van a dar indicadores para entender si algo funciona o no funciona bien. Y esto está muy bien siempre que no nos olvidemos que no todo es mensurable y sobre todo que toda herramienta de medición puede ser de alguna manera adulterada. ¿Qué quiere decir en la práctica? Y bueno, echa la ley, echa la trampa. Entonces mi pregunta es, con estas herramientas, estos exámenes estandarizados que estás contando, ¿vos no ves riesgos de que existan formas de hacer trampa? O sea, al final, digamos, si yo, digo, pensándolo en voz alta, si yo sé que un docente va a ser medido en función de los resultados que den esos alumnos, ¿y cómo me garantizo que el docente no les enseña a rendir un examen más que dar contenido? Bueno, estás dando en la tecla de una de las grandes críticas que tienen todo este tipo de reformas, ¿no es cierto? Eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje, casi todos nosotros, la escuela, siempre me lo han dicho, es la única institución universal por la cual todos atravesamos. O mismo que hemos ido a la escuela o que hemos quedado excluidos de la escuela. Eh, o que hemos tenido homeschooling, pero siempre la escuela está ahí, de alguna forma. ¿Cómo medir este proceso complejo de enseñanza-aprendizaje, esta interacción no prepautada entre un docente o una docente y los estudiantes? Bueno, las evaluaciones en sus distintas modalidades, las estandarizadas, las orales, etcétera, buscan pesquisar los distintos aspectos de este proceso. Claro, cuando yo te digo que tu sueldo va a estar atado o que tu financiamiento va a estar atado a cómo le van a tus estudiantes, bueno, me estás poniendo mucha presión de que mis estudiantes les vaya bien en este examen. Entonces ahí aparecen todo un Sí, abanico de... en realidad no necesariamente que aprendan, sino que les vaya bien en el examen, como lo acabas de decir. totalmente, Esa es la clave. totalmente. Y entonces aparece toda una serie de consecuencias involuntarias, por decirlo así, que van desde enseñar únicamente para los contenidos del examen, un achicamiento del currículum por un poco excesivo en aquello que se va a evaluar, el desarrollo de estrategias para rendir un examen estandarizado, que es distinto. Digo, hay un principio fundamental de la pedagogía que es que el examen debe ir de la mano de la forma de enseñanza. Si la enseñanza de un docente es dialógica y busca desarrollar el pensamiento crítico y luego toma un examen estandarizado, está siendo en contradicción de ese principio básico. Como viceversa. Si un docente suele enseñar de una forma memorística y luego pide pensamiento crítico y reflexión en una respuesta, le está intentando evaluar a sus estudiantes en una competencia que no desarrolló. Acá ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, el test cheating es otro de los problemas que se busca evitar desde el Estado, por supuesto, pero bueno, una de las prácticas identificadas en la literatura es que como los exámenes hoy por hoy evalúan también el progreso de los estudiantes, si al iniciar la trayectoria escolar esos estudiantes les va peor, es más fácil mostrar progreso. Entonces, hay veces que se busca mermar, que esto no quede en tono acusatorio, por favor, pero Sí, a veces sí. que se busca mermar el rendimiento inicial para aliviarse un poco de esta presión. Las consecuencias de esto son, por ejemplo, hay un faltante de docentes en Estados Unidos hace años, porque los docentes no quieren entrar a la profesión porque
tienen un nivel de presión altísimo, entre otras consecuencias, ¿no? Y hablemos un poquito de las escuelas. Yo tengo entendido, digamos, en Latinoamérica por lo general tenés a las escuelas públicas, que son las que dependen del Estado, Ujú. y las escuelas privadas. Pero yo tengo entendido que en Estados Unidos es un poquito más amplio el tema. ¿Lo podés contar? Sí, por supuesto. En líneas generales, Estados Unidos tiene dos categorías, escuelas públicas y escuelas privadas. La diferencia con América Latina, a grandes rasgos, es que dentro de las escuelas públicas, uno tiene las que se llaman tradicionales o manejadas por el Estado enteramente, o las charter schools. Eh, las charter schools son un tipo de escuela que uno lo podría mirar como una alianza público-privada, en donde el concepto de charter es un contrato que establece el Estado con un proveedor que no es justamente estatal, que puede ser un grupo de padres, de docentes, de profesionales, que se registra como una organización, que puede ser eh, for profit o sin con fines de lucro, sin fines de lucro, discúlpame, Ok. y recibe financiamiento estatal para llevar adelante la gestión escolar. Eh, Entonces ahí Te interrumpo un segundito. Sí. Me decís que una escuela charter puede ser con fines de lucro o sin fines de lucro. ¿Cómo sería esto? O sea, ¿cómo sería una escuela que tuviera fines de lucro, siendo público-privada? No, lo que puede tener fines de lucro es la organización que dirige la escuela, Ah, ok. no la escuela. Las escuelas charter son gratuitas, no pueden cobrar ningún fee. Lo que sí ocurre es que la organización que está detrás puede ser privada con fines de lucro. O puede ser, por ejemplo, la pata filantrópica de una empresa privada mayor. Entonces ahí muchas veces hay cuestionamientos respecto de, bueno, esta organización está de los dos lados del mostrador. Por ejemplo, es una de las críticas que se le hacen a la Fundación Gates, que en California maneja muchísimas escuelas a través de esta modalidad de charter, pero al mismo tiempo, y ha impulsado, por ejemplo, el blended learning, es decir, la enseñanza con computadoras dentro de el aula, y es Microsoft quien es el principal proveedor de los software para las computadoras de las escuelas. No estoy haciendo ninguna relación causal, digo, hay ahí una pregunta para hacerse ¿es éticamente correcto que Bill Gates esté de los dos lados, continúe teniendo acciones en Microsoft y al mismo tiempo su organización sea la que maneja cientos de escuelas en California? Eh, ¿Cuál es la rendición de cuentas democrática de estas organizaciones que están detrás de las charter school? Pero si me permitís, para cerrar la idea anterior, la idea de charter school empieza a fines de los 70 y va a tener un fuerte impulso después de A National Risk, del mismo informe del cual conversábamos anteriormente. Va a ser en el año 91 que el estado de Minnesota es el primero en aprobar la existencia de Charter School, y la primera escuela va a abrir en el año 92. Hoy por hoy hay 44 estados, además del Distrito de Columbia, que tienen Charter School. La matrícula de estudiantes es de más de 3.3 millones de niños y niñas, o jóvenes al mismo tiempo, y representan algo así como el 3,7% del total de la educación en Estados Unidos. Entonces, Sí. podemos decir que, digamos, a ver, al final, Charter School es un colegio público, donde es público gratuito, pero para, pero digamos, es mucho más selectivo, asumo, porque digamos, decís que representa el 3% de la población total, de población, supongo, educativa, entonces es para privilegiados, de alguna manera. Bueno, no estoy tan seguro de decirlo privilegiados, porque en definitiva el concepto o la fundamentación detrás de este tipo de escuelas ha sido
la crítica al sistema tradicional, decir, bueno, el Estado falla, la burocracia no cumple con su mandato de dar educación de calidad para los niños y las niñas, permitamos la innovación en el sistema a partir de estos grupos de docentes, de padres, de exdirectores, etcétera, que puedan abrir su escuela. Y a través de la elección, la libre elección o la competencia entre las escuelas, como acá las escuelas sí compiten abiertamente a través de los exámenes para atraer estudiantes, veamos si pueden ofrecer mejor calidad. Y está del lado de las familias decidir a dónde envían a sus hijos. Claro, algunas charter schools están ubicadas en regiones o en zonas dentro de los distritos más onerosas, y como la mayor parte del financiamiento local es a partir de los impuestos de propiedad inmobiliaria, esas escuelas están mejor posicionadas o reciben mayor financiamiento tal vez que otra escuela estatal. Por lo cual, ahí hay otro conflicto que es, bueno, ¿quiénes son los que logran acceder a estas escuelas? Como decías vos, cómo se juega el capital cultural de las familias a la hora de hacer la elección escolar. Eh, pero abiertamente las charter schools no pueden tener ninguna restricción, no pueden tener ningún mecanismo de selección de estudiantes. En teoría, todas las familias están en igualdad de condiciones de acceder, pero insisto, en teoría. Y, y déjame entender una cosa. Digamos, Sí. vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy el mayor de una ciudad. Yo soy el alcalde de una ciudad. ¿Cuál es? Al final los alcaldes de las ciudades, digamos, obtienen su presupuesto en función de los impuestos. Uh-huh. Entonces, se podría decir que un alcalde podría incentivar a que dentro de su municipio, de su ciudad, tener estos charter schools, porque teóricamente estos colegios, al ser más pequeños, tener una educación mejor, una educación con mayor innovación, eventualmente permitiría que los alumnos tengan mejores resultados, tengan mejores rates y en consecuencia, eventualmente puedan acceder a mejores universidades. Por lo cual el círculo cierra. Es decir, yo soy un alcalde, traigo charter schools a mi ciudad y en consecuencia la gente, digamos, las mejores familias, las familias con más dinero, van a tratar de venir ahí para poder mandar a sus niños, por lo cual yo voy a recaudar más impuestos. Por lo cual, yo tengo como alcalde el mayor interés en que esos resultados estándares sean los más altos posibles. Porque al final me genera no solamente un negocio a nivel de real estate alrededor, sino una recaudación mayor impositiva. ¿Esto lo ves correcto? Es correcto el razonamiento. Ahí hay una única disquisición que es que la oferta de Charter School se supone que es impulsada a partir de la propia voluntad comunitaria, de la existencia de grupos que se propongan abrir estas escuelas. Y al mismo tiempo también de los estados, ¿no es cierto? Pero sí, sin dudas, en caso de tener en tu distrito vos tener charter schools, a la cual van personas con mejores ingresos, bueno, vas a poder taxarlos de mayor manera y vas a poder tener mayores recaudaciones. Al mismo tiempo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, eh, de Blasio ha intentado modificar los taxis, pero es una competencia estatal y no ha podido reformarlo para cambiar la fórmula de financiamiento de las escuelas. Por lo cual ahí uno entra en una competencia, mejor dicho, en una disquisición de quién tiene la autoridad, si el Estado o el mayor, en tomar estas decisiones. Pero otra cosa que decías es muy correcta, un poco la publicidad de las charter school es que debido a la innovación tienen mayor autonomía para decidir sobre el currículum, son más pequeñas en general, poder ofrecer una mejor educación. Ahora, tras 20 años, todos los reportes de evaluación y de impacto de Charter School, de la Universidad de Stanford, del Teachers College, del Centro Nacional de Estadísticas, no muestran variación significativa. O mejor dicho, no es el tipo de escuela, si charter o si tradicional, la variable que explica la diferencia en el rendimiento, sino son las variables tradicionales: origen socioeconómico, nivel educativo de los padres, financiamiento. Por financiamiento uno puede pensar, bueno, la ubicación donde se encuentra esa escuela, el barrio,
y por ende la comunidad. Así que es un entramado bien complejo, me animaría a decir. Y contame algo. Estuvimos hablando de colegios públicos, de colegios privados, de charters. Sin embargo, creo que hay una tendencia fuerte en este país, que todavía no mencionamos, que tiene que ver con el homeschooling. Contame un poquito cómo funciona. Bueno, el homeschooling es un derecho en este país de los padres y las madres, que está reconocido prácticamente por todos los estados. En general, los estudiantes que van al homeschooling o que hacen homeschooling, mejor dicho, que son educados en sus casas, tienen entre 5 y 17 años, ¿sí? Lo que equivale a la educación obligatoria de 12 años en la mayoría de los estados, el K-12, como se llama aquí. Eh, el último reporte disponible habla de un 3% de estudiantes en edad escolar que reciben educación en sus casas, lo cual es un número no menor, No, es sin ningún lugar a importante. dudas. La pregunta que yo me hice muchas veces cuando pensé en esto es, bueno, pero ¿quiénes son los que reciben homeschooling? ¿Quiénes son las familias que deciden educar a sus hijos, a sus hijas en su casa? Y el 83% son familias blancas, solamente un 5% son African Americans y un 7% son hispánicos. Más o menos esos son los grandes números. Y entre los motivos principales que el Estado hizo una encuesta muy grande hace unos años para preguntarse cuáles eran los motivos que encontraban los padres para no enviar a sus hijos a la escuela. Y era lo que los padres dijeron mayoritariamente era preocupaciones por el ambiente de las escuelas. Eh, lo cual a mí me genera preguntas respecto de, bueno, ¿cuál es la función que tiene la escuela? ¿Cuál es la función que le hemos atribuido? Eh, ¿Y qué ocurre con esos niños y niñas que quedan por fuera de la escuela como circuito de socialización en nuestras sociedades? ¿No es cierto? Claro, bueno, eso te iba a preguntar, digamos, a mí lo que me llama la atención cuando pienso en homeschooling es entender la educación como una educación de hard skills, de darle herramientas académicas, pero la realidad es que uno no va al colegio únicamente para aprender matemática y literatura y inglés, sino que al final, digamos, uno va para relacionarse con los demás. ¿Cómo, digamos, cómo se suplanta esto cuando estudias en tu casa? Bueno, es una de las grandes preocupaciones que hay desde el Estado con estos casos. Mi respuesta es que es irreemplazable, digamos. Eh, la, en la historia de este país, por ejemplo, el tema de la segregación al interior de las escuelas y el racismo es muy importante. Eh, Hay muchísimos casos judiciales que han pugnado por la integración de las comunidades blancas con afroamericanas, y la importancia que ocupa la escuela justamente en un contexto multicultural como se queda en Estados Unidos, con gente de todos los países, distintas etnias, distintas razas, distintos idiomas, etcétera. Eh, no tener eso y quedar aislado al núcleo familiar, bueno, yo creo que es irreemplazable, digamos, y que es un gran problema para el Estado. ¿No es cierto? Digo, las sociedades occidentales, o sociedades modernas, perdón, no occidentales, le hemos conferido al Estado la potestad de educar a nuestros hijos y nuestras hijas hace ya 150 años, por lo menos. Una potestad que anteriormente, sí, en Occidente, por ejemplo, quedaba relegada al ámbito privado, de las familias pudientes o al de la Iglesia, en muchos casos, como por ejemplo en América Latina, pero fue a la par de la constitución de los Estados-nación que se constituyeron los sistemas educativos y los padres o las familias quedaron privadas, digamos, de ese derecho único de educar a sus hijos y eso pasó a quedar en manos de los estados. Por lo cual, sin duda, pone en duda o pone en cuestión eh, algún componente del pacto social allí. Te estoy escuchando y pienso en una persona que se dedica a la educación. Me gustaría conocer un poquito más
eh, entender un poquito cómo haces vos personalmente para informarte. Bueno, intento leer los diarios y soy bastante de escuchar la radio, lo más que puedo. Creo que es un hábito que he ido desarrollando con los años. ¿Radios de Eh, aquí o radios argentinas escuchás? de los dos lugares. Me gusta estar informado con lo que ocurre en Argentina. Por eso a la mañana solamente, normalmente cuando me levanto escucho media hora, 40 minutos de algún informativo radial. Y luego consumo diarios, New York Times, otros portales como Vox, Washington Post. Intento leer de distintas opiniones, de Intercept, para tener por supuesto, tengo una forma de pensar y me siento más cómodo con algunos medios que con otros. eh, y siempre intento poner una mirada crítica a la información que estoy consumiendo. Pero bueno, yo estudio periodismo también y siempre se dice en periodismo, hay dos opciones, o estar desinformado o estar mal informado. Pero bueno, es parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo le agregaría estar sobreinformado en esta época, también puede ser. Puede ser, sí. Y decime algo. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado? Bueno, uno de los temas que no conversamos, que aquí es muy importante en Estados Unidos, son los English learners, ¿no es cierto? Los estudiantes de inglés. Em, que suena un concepto un poco extraño hablar de estudiantes de inglés en un país angloparlante. Sin embargo, Estados Unidos no tiene en su constitución ni en sus leyes ninguna lengua oficial. El inglés no es la lengua oficial de Estados Unidos, es algo que yo descubrí hace poco. Wow, no sabía. Y hay más de un 10% de la población escolar, de los estudiantes en Estados Unidos, que son English learners. ¿Qué quiere decir esto? English learners son estudiantes que o bien en su hogar la lengua natal o la lengua primaria no es el inglés, la de sus padres, o bien que en caso de serlo pueden tener eh, algún origen extranjero y que además al ingresar al sistema educativo formal toman un examen, hay como una serie de indicadores que dicen, bueno, este estudiante o esta estudiante puede que tenga problemas en la adquisición del inglés. Se le hace un examen y si rinde por debajo de un cierto nivel, uno dice, bueno, eh, hay que darle una ayuda extra para que pueda aprender el idioma. Entonces, los estados, mejor dicho, desde el año 2015, la última ley que sacó Barack Obama, que está en vigencia del año 2017, que es Every Student Succeed Act, es una ley que, entre otras reformas, además de devolver mucha autonomía a los estados, en términos de diseño curricular y demás, les exige que tengan una medida para los English learners y que monitoreen el progreso y que se aseguren de garantizar el derecho a la educación de estos niños y niñas. ¿No es cierto? Entonces allí hay un abanico de posibilidades, de distintos programas que pueden ser, por un lado, inglés como segunda lengua, es decir, que el inglés es una materia más dentro de las asignaturas que los niños y las niñas cursan, o programas bilingües. Puede ser un programa enteramente de dual language, de dos lenguas, que es muy complejo. La investigación demuestra que es un poco más eficaz que los programas de inglés como segunda lengua, pero es muy complejo porque para vos enseñar a un grupo de estudiantes en dos idiomas toda la currícula, necesitas primero tener un grupo relativamente homogéneo de estudiantes. No podés tener estudiantes cuyo idioma natal sea chino, vietnamita, árabe, inglés, y hacer un programa de dos lenguas, ¿no es cierto? Claro. Necesitas docentes con competencia bilingüe, necesitas que los contenidos curriculares estén traducidos a los dos idiomas, necesitas que los materiales de enseñanza estén traducidos a los dos idiomas, necesitas que los docentes tengan capacitación y apoyo. O sea, es muy complejo,
es un problema muy grande. Y lo es principalmente porque lo que demuestran los resultados académicos es que los English learners rinden o muestran peores resultados de aprendizajes que los native English speakers. Ahora, Claro. algo muy curioso es que alrededor del 75% de los English learners no son migrantes, sino que son nativos en los Estados Unidos. Por lo cual estás hablando ¿Dijiste de 75%? O sea, 3 de 75%. cada 4 estudiantes que son English learners no son americanos. Son americanos, son nacidos acá. ¡Wow! ¿Sí? Estás hablando de segundas generaciones, o mejor dicho, sí, o primera generación, mejor dicho, que ya está aquí, su familia ya está radicada en este país, pero bueno, y además hay un problema ahí muy grande, que ha sido que históricamente el inglés fue visto como la prioridad fundamental. Porque, claro, por un lado, como esto que hablábamos antes, para los estados, el incentivo es que los estudiantes les vaya bien en inglés, porque es lo que genera el financiamiento. Si le va mal en los test de inglés, esos chicos terminan siendo, esas chicas terminan siendo como un peso que te arrastra hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Entonces, hubo muchísimos casos durante años que se ha perdido el idioma nativo. Hoy se hable en donde se ponga en valor ser bilingüe, que ese estudiante de China, de origen árabe, de origen latino, que son la gran mayoría, estás hablando de más de un 77%, son de origen hispánico latino, no pierda la competencia en su lengua materna. Digo, nosotros aprendimos el español en casa, pero la gramática en la escuela principalmente. Claro. Uno no aprende gramática en el hogar si es que los padres no están haciendo homeschooling, ¿no es cierto? Por lo cual es un desafío muy grande y algunos estados, como por ejemplo California, tiene 20% de estudiantes que son English learners, Texas otro 17-18%, Nueva York anda cerca de un 10%. Es un desafío muy grande para el sistema educativo de Estados Unidos, donde hay faltante de docentes, donde hay faltante de recursos, donde se necesita aumentar la capacidad de los estados. Pero al mismo tiempo, en caso de, si lo logra, si con el tiempo se logra, vas a tener una mucho mejor formación de tus estudiantes, sin ningún lugar a duda. La competencia bilingüe demuestra mejoras en el rendimiento académico en las distintas disciplinas, digamos. Mejora muchísimo las competencias de ese estudiante y a la hora de pensar en el acceso al mercado laboral, tener competencia bilingüe es una carta a favor, ¿no es cierto? Sin duda, estaba precisamente pensando en eso. De hecho, nosotros dos somos dos personas que nos formamos en español y que seguramente somos fluidos en inglés. Y estamos viendo en un país en donde la mayor cantidad de gente habla inglés, pero también hay un porcentaje muy fuerte de hablar en español. La verdad que creo que los temas de educación son interesantísimos y la verdad es que me parece que esto da para mucho más, pero bueno, me parece que seguramente podremos grabar algún otro capítulo más adelante. Fue un placer, lo disfruté muchísimo, espero que los oyentes también les gusten y bueno, a disposición. Te agradezco mucho, en serio. ¿De qué? Hasta luego. Y bueno, si vos llegaste hasta acá, evidentemente es porque te está gustando lo que estamos hablando. Entonces te pido por favor que te suscribas al canal, te suscribas en YouTube y en Spotify y sobre todo lo comentes con tus amigos. Es muy importante para nosotros para poder seguir creciendo con este proyecto, que lo compartas y lo hables con tus amigos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Adiós.